Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nación Artista. Antes de iniciar, quiero aprovechar a invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Ya saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo y trayendo a más invitados. Y quiero también aprovechar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tengo el gusto de tener desde Costa Rica a Melanie Cubero. Ella es cantante y compositora de indie pop. Así que, Melanie, bienvenida aquí de vuelta al podcast de Nación Artista. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo súper bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder conversar un ratito. Mira, ahí como habíamos platicado antes de empezar a grabar, tenemos el gusto de tenerte por segunda ocasión aquí en el podcast. La primera, ahí estábamos conversando que probablemente fue en la primera temporada, así que tenemos bastante ahí para ponernos al día, pero si querés, sobre todo por la gente que a lo mejor nos esté escuchando, nos esté viendo y no te conozca todavía, contanos un poco acerca de ti, tu historia personal y profesional con la música. Sí, bueno, sí, hace ratillo que había estado por aquí, es cierto, pero bueno, es que pasa el tiempo, ¿verdad? Em, bueno, como dijiste, soy cantautora de indie pop con influencias de soul, R&B. Siempre desde muy pequeña me gustó la música y bueno, pues a veces como que uno empieza en clases de algo y de manera inocente y luego cuando te das cuenta ya estás como muy adentro, ¿verdad? Del mundo musical. Yo creo que es la historia de muchos músicos que empiezan muy pequeños y, y pues crecen teniendo una fascinación, ¿verdad? Por este mundo musical que nos ayuda como a descubrir cosas de nosotros diferentes. Y bueno, resulta que 10 años después de estar iniciando con mi material propio, pues aquí sigo pues manteniéndome en pie y siguiendo pues en la música y haciendo material, pues todo lo que puedo, ¿verdad? Melanie, y no sé si en algún momento de estos 10 años de trayectoria eh, tuviste alguna sensación o te diste cuenta que tu carrera necesitaba evolucionar o de alguna manera tratar de no seguir haciendo lo mismo. No sé si en algún momento has tenido esta sensación. Sí, de hecho, bueno, yo creo que es como natural de los artistas ir haciendo como esta transformación a lo largo del tiempo. Y verás qué curioso, porque ahorita que me haces pues esta pregunta, es como un ejercicio que hice últimamente, se podría decir, donde pude ver como plasmada como mi vida a lo largo de estos 10 años en las canciones, en los materiales que he lanzado a lo largo del tiempo. Y eso me parece increíble porque tal vez este, puede ser que los artistas al hacer como este tipo de trabajos de plasmar, ¿verdad? Muchas vivencias personales, podemos ver nuestra evolución tangible. O sea, nuestra evolución como personal, como del alma, como de la vida, ¿verdad? Y como recordar a partir de ciertas canciones o a partir de ciertas estéticas que estábamos en cierto lugar, en cierto modo en nuestra mente o viviendo ciertas situaciones. Entonces eso es súper interesante y lo más chido de todo es como ir viendo como esa metamorfosis que vamos teniendo y también como el mismo arte que nos exige como esta disciplina, esta constancia, esto de ser como muy necios para poder también de superar como lo que hicimos antes, cómo mejoramos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que siempre andamos buscando, ¿verdad? Cómo, cómo mejoro lo que puedo decir también, ¿verdad? Cómo lo digo de manera más clara o
o cómo lo plasmo de manera como más similar a lo que tengo en mi mente, que yo creo que ese es otro de los retos, ¿verdad? Que imaginamos muchas cosas, pero el reto es plasmarlo y traerlo a la realidad, ¿verdad? Por medio de la música en este caso, ¿verdad? Pero bueno, igual con los demás artistas pues, de artes plásticas o de danza, teatro, etcétera. Sí, mira, te hago esa pregunta justamente porque realmente uno como artista y como emprendedor y empresario musical está siempre en un proceso de mejora continua, ¿verdad? Pero a la vez es todo un reto porque nosotros como personas, como seres humanos, somos seres de hábitos, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno pasa mucho tiempo haciendo algo, empezás a construir ciertos hábitos que te hacen de alguna manera hacer las cosas de cierta manera, ¿verdad? O no sé, siempre tirar hacia cierta dirección, ¿verdad? Aunque sea de manera subconsciente. No sé Ujú. si consideras que existe o pueden existir algunas señales que te muestren si un proyecto puede estar estancado a pesar de que siga activo. Uy, qué buena pregunta. Y sí, tenés toda la razón, que somos animales de costumbres, dicen, y es demasiado cierto. Em, Qué interesante porque, digamos, también creo que no, digamos, no necesariamente en tu obra se va a ver tu evolución personal siempre eh, de manera tan lógica, ¿verdad? Porque puede ser que hayas tenido un cambio interno gigantesco, pero tal vez te seguís alimentando de material similar o música similar o de repente, no sé, tu música se sigue componiendo de los mismos elementos. Entonces también, por eso es muy importante, pues escuchar como otras cosas y alimentarse y buscar inspiración en otros lugares, porque el problema es que sucede si yo siempre estoy buscando inspiración en los mismos lugares, de qué manera mi música puede evolucionar. Si estoy utilizando las mismas herramientas y el mismo lenguaje musical todo el tiempo, del mismo estilo todo el tiempo, de los mismos artistas todo el tiempo. Entonces yo creo que por ahí de repente a nivel musical, que es por donde puedo tal vez hablar, eh, creo que es importante tener eras también digamos, de artistas nuevos que te inspiran, ¿verdad? Porque si te quedas por siempre en las mismas influencias, puede ser que eso te pueda suceder a la hora de componer. Creo yo, esa es como un poco mi respuesta, ¿verdad? Pero sí, también creo que no necesariamente no hayas evolucionado solo porque en tu obra siguen habiendo elementos similares. O sea, puede ser que te hayan pasado mil cosas en la vida, que hayas crecido por mil, ¿verdad? Y no necesariamente se vea en tu obra. Puede ser que hayan artistas que al tener como esta apertura a otro tipo de estilos o herramientas, ¿verdad? Para alimentar su música, les puede ser más sencillo tal vez eh, plasmar de manera diferente en diferentes momentos. Entonces, muy interesante como tu pregunta, porque también está esta otra cuestión de mantener un estilo reconocible que también nos habla mucho, pero ok, entonces quiere decir que me tengo que mantener siempre igual o puedo transformarme, ¿verdad? Digamos, en algo diferente o que tiene una proyección diferente con un mensaje diferente a lo largo de mi carrera. Entonces es como un tema bastante amplio, creo yo, y que es muy único de persona a persona, ¿verdad? Que crea arte. Sí, Porque es muy interesante, hay artistas que han pasado muchos años inspirándose en temáticas similares, ¿verdad? Puedes tener como unas temáticas similares que son como lo que constituye como tu obra, pero puede ser que musicalmente lo alimentas de diferentes lugares. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Porque vos puedes mantenerte con digamos, con un discurso muy similar toda la vida. O inclusive, hay artistas que cambian un poco el discurso en su música, pero su figura sigue
representando un discurso también. Y eso es muy interesante, que puede ser que el artista ya está en otro lugar, pero tiene como esta imagen tan marcada, tal vez a nivel como del colectivo, que pues sigue representando eso, que no necesariamente él aún está ahí. Sí, la verdad es que mira, es una línea bastante difusa y podríamos incluso decir hasta subjetivo, ¿verdad? Pero en base a esto que platicamos, según tu opinión, ¿qué consideras que diferencia a un proyecto que solamente existe a uno que está en constante crecimiento y sobre todo constante evolución? Sí, bueno, yo creo que definitivamente em, el tiempo que le invertís a un proyecto es el que le permite seguir también evolucionando, ¿verdad? Entonces, yo creo que también inversión de tiempo puede significar cierta evolución de cualquier proyecto que tengas en la vida, más allá del artístico, ¿verdad? Em, entonces, creo que por ahí está como la receta principal, que es como la dedicación o la intención que le pones a ese proyecto, ¿verdad? A veces creo yo que tal vez en una escena, digamos, que es todavía un poco árida, ¿verdad? Como Centroamérica, ¿verdad? Que estamos en Centroamérica, es muy sencillo caer en no poder luego dedicar tanto tiempo a tu proyecto por la vida, ¿verdad? Por los segundos trabajos, eh, digamos, por el cansancio, por ver que de repente has invertido tiempo, ¿verdad? Y de repente no has necesariamente recibido lo que esperabas muchas veces. Entonces, yo creo que esa constancia de inversión de tiempo y de intención es lo que hace que un proyecto se sostenga a lo largo del tiempo y pueda seguir evolucionando, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que creo. Yo creo que puede ser por ahí lo que puede influenciar de primera mano, ¿ok? Y bueno, hay también otras cosas, ¿verdad? Que ya dependen de factores como oportunidades, posibilidades económicas también, que no lo podemos negar. Obviamente, no todos los artistas ni todos los proyectos tienen como acceso a las mismas cosas o no están geográficamente situados en el mismo lugar. Entonces también hay demasiadas aristas que, o sea, podríamos seguir hablando un montón, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, definitivamente, es el equipo de trabajo, porque también los artistas solitos hacemos pues nuestras canciones y generamos como mundos en nuestra mente, ¿verdad? Pero sabemos que necesitamos de muchas mentes también para que los proyectos puedan surgir, porque son muchas tareas que tienen que suceder simultáneamente y lograr como toda esta conexión de cosas es casi como alinear los planetas a veces, ¿verdad? Pero bueno, por eso es que hablo que la inversión de tiempo y la intención que se le pone como a los proyectos sí es muchas veces eh, lo principal, ¿verdad? A veces es difícil como tener resultados de algo que le invertís lo que sobra de tiempo, ¿verdad? Más difícil. Entonces, es eso y creo que también, bueno, obviamente estamos hablando como de una evolución tal vez artística, ¿verdad? Porque a veces uno puede evolucionar artísticamente, pero hay otras evoluciones de la carrera que tienen que ver con la parte de, pues, económica y de oportunidades y poder salir del país, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es como toda una pirámide que yo creo que la mayoría de artistas ya la tienen como en una visión, ¿verdad? Hacia el futuro. Em, pero bueno, de ahí todos al final tienen como caminos diferentes. Sí, completamente de acuerdo. Melanie, la verdad es que 10 años de trayectoria se dice pronto. Yo te quería preguntar, no sé si tenés en mente o se te viene a la mente, si te preguntara,
¿qué decisiones sentís que son las que más impacto han tenido en tu crecimiento como artista y también como empresaria musical? Porque, o sea, no hay que perder de vista que realmente, sobre todo un artista independiente hoy en día, más allá de solo ser artista, también es un empresario musical, es un emprendedor musical. Sí, bueno, yo creo que definitivamente em, haber como entrado un poco a conocer más el mundo audiovisual, siento que ayudó mucho a la evolución artística de mi carrera porque podía de repente comunicarme mejor con los equipos de trabajo que son los complementarios de que toda la música puede ponerse a nivel de imagen, ¿verdad? Entonces es como un trayecto que realmente es más reciente, ¿verdad? Pero yo siento que sí ha sido, em, o sea, como que sí me ha ayudado a crecer en aspectos que definitivamente influyen en la manera en la que puedes dar a conocer el proyecto, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que claro, uno pasa toda una vida, y porque yo empecé muy pequeña en clases de música, como de los 8 años, y pues pasa todo este tiempo en la música, ¿verdad? Pero ya luego como artista de que es independiente, que se autogestiona y todo, llega un momento en el que empezás a enfrentarte a todo este mundo audiovisual y contratar personas, pero no sabes a veces comunicar exactamente tus ideas y efectivamente ahí hay dinero de por medio, inversión de todo tipo de por medio y yo creo que es un dinero que de repente dentro de la gestión, ¿verdad?, del proyecto, tiene que ser lo mejor utilizado para poder generar la idea lo mejor plasmada, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de que yo ya empecé a conocer un poco más del mundo audiovisual, sí hubo un antes y un después, definitivamente. Entonces eso es como tal vez como un consejo, tal vez que podría también dar como a los artistas que tal vez han sido músicos toda la vida, pero nunca han tenido este chance de tal vez conocer un poco más, no tienen que ser expertos, pero yo creo que es un lenguaje como importante de conocer y pues obviamente de uno va a clases de canto, y va a clases de piano, y va a clases de teoría musical, pero el profesor no te va a estar hablando de cómo conceptualizar algo a nivel visual, te está enseñando música en ese momento, lo cual también excelente. O sea, definitivamente tomar clases de música es algo que definitivamente recomiendo. Yo creo que todos los músicos deberían estar en clases, buscar un profesor que sea el que tiene la visión, que les pueda ayudar, que comprenda lo que es desarrollar como un proyecto y que pueda de repente darles este feedback eh, lo más acertado posible, ¿verdad? Entonces, es eso, creo que tiene que ver con la educación, si vos ves, es como educarte. O sea, yo creo que los artistas tenemos como este gusanito de la creatividad, pero la creatividad también hay que educarla como para que pueda de evolucionar, como bien me venís planteando las preguntas, estamos hablando de esto, de la evolución artística, ¿verdad? Y de todos digamos, todas las ramas que tenemos que considerar, ¿verdad? Sí, mira, realmente regresamos un poco a lo mismo, ese proceso de mejora continua que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esa importancia de siempre estarte retando a mejorar, a aprender. Me gustó mucho lo que dijiste de que no necesariamente tenés que volverte experto en algo, sino solo el hecho de aprender, ganar habilidades nuevas, aunque sean básicas, te pueden ayudar en muchos aspectos, ¿verdad? Sobre todo si estás trabajando con otras personas, ¿verdad? Ya solo el hecho de poderte expresar y comunicar de una manera más eficiente en la que te puedan comprender realmente qué estás buscando, yo creo que puede mejorar muchísimo un proceso de producción o un proceso de composición, por ejemplo, ¿verdad? Me parece bastante acertado eso que mencionabas. Yo te quería preguntar, Melanie, ya sea a modo de experiencia personal y profesional y también otros casos de otros artistas, otros proyectos u otros colegas que hayas tenido
oportunidad de ver, ¿dónde crees que los artistas toman decisiones equivocadas en sus proyectos sin darse cuenta? ¿Dónde tomamos decisiones equivocadas sin darnos cuenta? Mm, mm, qué buena pregunta. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero definitivamente tengo que tener algo. Espérate. Ok, sí. Yo creo que tiene que ver con esto que acabamos de hablar. Creo que uno de los errores que podemos cometer es trabajar con personas que no entienden la visión de nuestro proyecto a nivel estético. Creo que eso es muy importante porque em, yo creo que las estéticas también como que hay personas con inclinaciones estéticas y las desarrollan o las conocen más a profundidad, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo voy a hacer un disco de metal, por ejemplo, pues idealmente voy a buscar a un productor pues que tenga experiencia en este estilo, que haya grabado otros álbumes o que sea muy fan, creo yo, o que tenga como este gusto, ¿verdad? Que pueda desarrollar algo que toque esto que yo ando buscando, ¿verdad? Que pueda acercarse a eso que yo ando buscando. Y también a nivel audiovisual, creo yo. Porque yo creo que una de las cosas más tristes es estar en un lugar donde, digamos, al no entenderte, de repente no creen en lo que vos haces inconscientemente, ¿verdad? Si es una persona que de repente no tiene una mentalidad muy abierta o tiene gustos muy sesgados, entonces te ven como de repente un cliente, pero no tienen, tal vez no trabajan como con esa pasión porque no les matiza tanto el proyecto. Entonces yo creo que es muy importante cuando trabajamos con personas que pueden entender la estética de nuestros proyectos a nivel musical, a nivel visual, a nivel de management también, o sea, como saber también en qué lugares son en qué lugares están las posibilidades para este artista realmente. Creo que eso es vital porque si te juntas con alguien que no entiende, no puede capturar tu esencia, y eso es lo que vos querés que esté en tu material o en cualquier cosa que vos vayas a plasmar. O sea, que tu esencia esté, que es muy difícil capturar la esencia. Yo creo que nos pasamos años tratando de capturar la esencia y hasta que llega un momento en el que dice, uy, esta vez estuve más cerca, esta vez estuve más cerca de capturar lo que yo soy, ¿verdad? Y eso es difícil, o sea, eso tampoco se paga con todo el dinero del mundo. Es algo como que es como una magia, ¿verdad? Como un algo que sucede. Y sí, o sea, es como ese momentum, ¿verdad? Y ya, o sea, eso es como de repente lo que podría decir. Mira, me parece muy interesante y yo considero que es muy cierto lo que decís, ¿verdad? A veces eh, creo yo que no sé si decirle error, esto es un tema que vamos a profundizar un poquito más adelante, pero a veces creo yo que el obstáculo es el hecho de que no has terminado como de conceptualizar en sí tu idea y eso Ujú. te va a generar problemas para comunicarlo con otras personas, ¿verdad? Y es complicado que otra gente entienda realmente o capture esta esencia que mencionabas o este concepto si todavía es algo como muy abstracto, no has terminado tú mismo como artista de desarrollar, ¿verdad? O de aterrizar. Va a ser complicado que la gente con la que trabajes termine de captar eso si tú mismo no lo has hecho, ¿verdad? Entonces, creo que ahí puede surgir un poco esa problemática, podemos decir, de no darte a entender realmente qué estás buscando o cómo expresarte o comunicarte con tu equipo de trabajo o al menos con el productor con el que estás trabajando para ir trabajando ambos en esa misma dirección, ¿verdad? Considero yo, como te digo,
esa necesidad de seguir trabajando en tu concepto y saberlo comunicar y transmitir de manera más efectiva. Como te decía, esto es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Antes yo te quería preguntar, siempre a modo de retrospectiva un poquito, ¿cuál consideras que ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera musical? Más difícil que he tenido que tomar en mi carrera musical. De repente, a veces creo que no he llegado a esa decisión difícil que tengo que tomar. Creo que aún no he llegado, porque, o sea, difícil, no considero que haya habido una decisión difícil aún. Siento que no he estado en ese entre la espada y la pared aún, o sea, es que digamos que también creo que tiene que ver que la música siempre ha sido como mi único como opción camino. Entonces es como que yo no me estoy peleando como con nada porque yo estoy en la música. Creo que cuando estás como bifurcado a veces en tu vida, ahí es donde están las decisiones difíciles. Entonces creo eso. Eh, Siento que no he tenido decisiones difíciles porque he estado todo el rato en la música, o sea, tengo esa bendición, ¿verdad? O sea, yo sé que es un privilegio poder decirlo en un lugar como Costa Rica, como Centroamérica, pero, o sea, no te puedo decir que he tenido una decisión realmente difícil aún, aún. O sea, no me puedo quejar. He tenido que tomar decisiones creativas, pero no, eso no es una decisión difícil, de verdad, de si sigo o no, no. Es una decisión como de, como, vamos, ¿qué sonido de bombo vamos a poner? Entonces no me puedo quejar, o sea, soy como privilegiada de no tener aún esa situación, ¿verdad? Que sé que se presentará en algún momento, ¿verdad? Entonces esa es mi respuesta. No, es completamente válido, realmente. Me genera ahí bastante curiosidad tu respuesta, pero insisto, es bastante válido y me gusta también, también esa mentalidad de considerar que siempre lo más grande está por venir, siento yo, ¿verdad? Eso percibo de tu respuesta. Ahora sí, bien, regresando un poco a este tema de tener un concepto o trabajar en tu concepto, ¿verdad? Cuando Ujú. hablamos de este concepto, de este término, ¿cómo realmente consideras tú que eso se convierte en una guía real en la que basas tus decisiones en tu proyecto musical y no se queda solamente en algo visual necesariamente? No entendí la pregunta, Yo te digo, estamos hablando de porfa. la necesidad de uno como artista o como proyecto musical de conceptualizar tu mensaje o tu esencia, ¿verdad? Realmente saber cuál es ese mensaje o esencia. Pero ¿cómo hacemos para que esto realmente, este concepto, se vuelva algo que se vuelva un norte para nosotros, algo que realmente nos guíe y nos ayude a tomar decisiones a lo largo de nuestra carrera o nuestro proyecto musical y no se quede solamente en, como te digo, en algo visual, no Oh, solamente es una paleta de colores o un estilo de letra, ¿verdad? Algo que realmente se desarrolle o se convierta en una marca fuerte, una marca sólida. sí, de hecho, qué interesante pregunta. Em, bueno, yo creo que definitivamente, yo creo que también todo empieza por la música, desde algún punto. O sea, porque podemos generar como toda una marca visual, ¿verdad? O sea, me podría convertir en modelo 90 60 90 sí, pongámoslo así, pero yo creo que, o sea, si lo que estás generando es como un producto musical, siempre la música tiene que estar por delante, efectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿estás basando lo visual por lo visual o lo visual a partir de todo un mundo musical que creaste? Y esa es la diferencia, creo yo. Porque es diferente generar un producto visual donde luego le pones cualquier música, la que esté más en tendencia o lo que sea, a haber hecho un trabajo musical profundo donde dedicamos horas y ya luego
empezar a encontrar ese mundo visual. Entonces, creo como que por ahí va la cosa. Pero muchas veces, muchas cosas que hacemos a nivel musical, nos inspiramos a partir de cosas visuales también, ¿verdad? O sea, de cosas muy palpables de la vida real. O sea, podemos hacer una canción a partir de, no sé, de un cuadro que viste no sé, en la casa de tu abuelita. Entonces, ves, es como muy interesante, ¿verdad? Porque también, eh, digamos, cuál fue de repente la esencia que tomaste para poder plasmarlo a nivel visual, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo depende de eso. O sea, creo como que hoy en día vivimos en un mundo demasiado visual con las redes sociales y todo. em, entonces, también yo creo que es como muy fácil. Yo creo que por ahí viene tal vez tu pregunta. Es muy fácil como, ok, voy a hacer todo para visualmente verme como X o Y cosa, estereotipo, lo que sea, y nada más a partir de ser muy cool o ser muy sexy o muy, no sé, o muy loco, voy a capturar la atención de todos, ¿verdad? Em, entonces yo creo que en este mundo de las redes sociales es como un debate constante, ¿verdad? Y al final es como los consumidores, ¿verdad? De redes, porque obviamente ya la música se consume también mucho a nivel de redes, naturalmente. Eh, Ahí nos daremos cuenta porque es que nos siguen, si es que nos siguen por nuestra música o porque solo subimos como una foto o compartimos algún contenido, porque hasta en las reproducciones de repente podríamos verlo reflejado. Entonces es como, ok, tengo muchos seguidores en redes de repente, pero a nivel como musical, en plataformas de reproducción de música, no se ve reflejado. Entonces ahí es donde también podemos como ver ese resultado, creo yo, lo cual tampoco tiene nada de malo, ¿verdad? Pero por lo menos de mi parte, que soy como músico, como muy de corazón, como muy desde siempre, y obviamente estoy como interesada en que la gente escuche mi música, pero sé que la parte audiovisual hoy en día es como un complemento en la jungla de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, más que lo que quiero es como que la gente pueda ver esa esencia a través de, a nivel audiovisual, y a partir de ahí puedan hacer alguna conexión de esa parte visual con la música. Sí, mira, realmente es bastante interesante porque, como bien decíamos, existe esta necesidad de realmente trabajar en este concepto, como te decía, conceptualizar en sí tu esencia o tu estilo, ¿verdad? Para transmitirlo mejor. Pero a la vez esto choca un poco con lo que hemos venido hablando de esta evolución natural y este proceso del artista de seguirse encontrando a sí mismo en el tiempo, ¿verdad? Porque no, este concepto considero que no es un trabajo final, ¿verdad? Es algo que está en constante cambio. Y justamente bajo esta idea, mira, en tu caso al menos, ¿tú cómo evitas que este concepto que has trabajado de Melanie Cubero hasta ahora te sirva de guía para lo que querés ser o mostrar con tu audiencia, pero que no llegue a un punto en el que te pueda limitar, ¿verdad? ¿Cómo haces para que este concepto te potencie tu creatividad en lugar de limitarla? El concepto audiovisual, decís, visual. Sí, en sí, todo el concepto de tu proyecto, ¿verdad? Eso incluye Ajá. lo visual, lo auditivo, lo musical, todo realmente, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, digamos como que yo creo trabajar como por etapas o eras de mi vida, ¿verdad? Entonces, no es como que yo como ser humano estoy limitada a hablar de algo. Yo hablo de cosas como de repente porque quise o salieron canciones que hablaban como de cierto tipo de temáticas.
De hecho, pues mi último álbum, Invisible, habla de la invisibilidad y de las cosas intangibles en la vida humana, ¿verdad? Em, no es algo que yo planeé desde el inicio. Me di cuenta que eso era lo que estaba haciendo. Entonces, muy interesante porque empezó por una canción que se llamaba Invisible, pero resulta que luego venían con eso un conjunto de canciones que estaba componiendo que tocaban temas que se asociaban con lo intangible, lo invisible. Entonces, ve que interesante porque también como los procesos creativos se generan de maneras a veces misteriosas. O sea, como muy subconscientes, por decirlo así. Entonces, a veces ya luego es que lo haces consciente, ¿verdad? Como a veces podés ya trabajar todo muy consciente. Voy a escribir solo de esto, solo de esto, solo de esto, lo cual está bien. Pero bueno, en mi caso, a mí me sucedió un poco a la inversa, como que lo trabajé de manera subconsciente y luego me di cuenta que, uy, o sea, estoy haciendo esto y me estoy dando cuenta de que estoy haciendo esto, ¿verdad? Em, entonces, bueno, no es así, ves, es algo que yo no controlé, pero también es como, creo yo, dar rienda suelta a las etapas que estás viviendo, porque yo creo que en diferentes etapas uno tiene fijaciones de ciertas temáticas porque es en lo que estás trabajando a nivel personal. Entonces buscas información o lees libros al respecto o te pasó una situación que te puso a trabajar en esa parte de tu ser. Entonces tenés una fijación a lo largo de tu vida con diferentes cosas, ¿verdad? Entonces es como yo creo que lo que a veces le puede suceder a un artista, ¿verdad? Como que se obsesiona un poco con ciertas cosas y pues empieza a desarrollarlas, ¿verdad? Y pues las plasma en lo que vaya a lanzar. Mira, Melanie, aprovechando ahí a seguir platicando de tu álbum Invisible, no sé, contanos en sí un poco cómo fue el lanzamiento. No sé si tuviste una visión más estratégica, más allá de solamente poner una fecha de lanzar el álbum y ya. No sé, contanos un poco en sí el proceso. Sí, bueno, creo que es como la primera vez, creo que es como la primera vez en la que logro hacer tal vez como un lanzamiento más, bueno, en lo que yo creo mejor, mejor que otros. Porque yo creo que hasta eso, o sea, parte de la evolución del artista es también cómo vamos aprendiendo a cómo mostrar mejor nuestro trabajo, ¿verdad? En esto que vos decís a nivel estratégico o a nivel de más orden o a nivel de tener una visión más clara. Pero también a veces esa visión clara viene después de haberte equivocado. Entonces esa parte es muy interesante porque no es que estoy diciendo que lo hago, no estoy diciendo que estoy haciendo nada perfecto, estoy diciendo que lo hice mejor que antes. Y esa parte es muy interesante porque de ahí, esa es la idea, hacer las cosas mejor que antes. Eso era lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista. Entonces eso es como gratificante. eh, y como todo también en el paso vas diciendo, uy, mira, hubiera hecho esto, esto no estuvo tan bien, o ese tipo de cosas que son como parte de el proceso y como que también hay que hacer las paces con eso que a veces nos genera ruido, que yo creo que en esta carrera es como muy fácil a veces poner atención como al ruido o al error, ¿verdad? Es como cuando uno es músico, como que te fue bastante bien el concierto, digamos que de 30 canciones te equivocaste en 5 y esas 5 canciones es como que te hacen un zumbido en la cabeza, pero por una semana o por el resto de tu vida, ¿verdad? Más cuando de repente es un concierto importante o lo que sea. Entonces, bueno, no estábamos hablando de esto, pero
eh, ya que hablamos, entonces rescatarlo, ¿verdad? Como que yo creo que en el, digamos, como que en la vida artística tenemos, una de las grandes lecciones es esto de lidiar con el error y como que pues ya lo hiciste y pues no puedes devolver el tiempo y pues la vida sigue y cómo lo haces bien, cómo, cómo, cómo lo haces mejor después o cómo no volvés a cometer el mismo error o cómo lo mejoras, etcétera. Entonces esa es una parte interesante tal vez también de la música, ¿verdad? Que tampoco hay un plan perfecto, a veces es un poco fortuito, hay personas que lo intentan toda la vida, no necesariamente logran algo que alguien intentó menos tiempo y pues logró, ¡pum!, no sé, una viralización o ya, entonces también hasta eso, ¿verdad? Porque de hecho hace unos días estaba hablando con, digamos, con una persona y era esto como, digamos que también yo creo que en ninguna parte del mundo, en ninguna faceta profesional, mentiras que el talento, porque cantas muy lindo, porque sos el mejor deportista, necesariamente eso te lleva a ser muy reconocido por mucha gente o tener grandes oportunidades. O sea, ¿verdad? Eso no es real, ¿verdad? Entonces, digamos, como no sé si ya me estoy desviando demasiado del tema, es que me voy, pero, o sea, lo que quiero decir es, digamos, como que nosotros al final trabajamos por algo que tenemos como un amor incontrolable, enfermizo inclusive, ¿verdad? Porque seguimos a través de los años en la música y como que somos súper necios y como que seguimos haciendo canciones y seguimos lanzando música y seguimos haciendo conciertos, eh, a pesar de lo que a veces se siente cometer como un error o de todo el ruido que a veces eso puede generar. Y sin embargo seguimos, o sea, como que tenemos como una fortaleza, una valentía de poder seguirnos incomodando. O sea, sabemos que subirse a un escenario, todo lo que puede traer y seguimos subiéndonos a un escenario. Sabemos lo que significa hacer un lanzamiento de una canción y seguimos lanzando canciones. Entonces es algo incontrolable, es algo es como un mosquito que nos picó, ¿verdad? Pero eso es como lo bonito, creo yo, como que tenemos este porqué, o sea, este porqué siempre, como que tenemos este signo como de pregunta siempre, como qué más puedo hacer y no sé, tal vez por eso es que los músicos se mantienen como jóvenes siempre, como con este espíritu joven, esta cuestión de niño interno, por la creatividad que siempre tenemos. Entonces, de ahí, todo tiene como un precio y un beneficio, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Eso último que dijiste, yo creo que es el hecho muchas veces de dedicarte a algo que te apasiona, te da, no sé, un segundo aire de vida, ¿verdad? No sé, cambia muchas veces como esa perspectiva de la vida en sí. El hecho Ujú. de hacer las cosas por pasión más que solamente por necesidad, ¿verdad? Creo que la gente que, más allá solo de la música, sino que cualquier persona que se dedique a algo que realmente lo apasiona es un verdadero afortunado, ¿verdad? Yo te quería Sí, preguntar, total. Melanie, Ujú. siempre hablando de tu álbum, ¿qué, qué debería de pasar en un lanzamiento para considerarlo exitoso más allá de solamente los números, los streams? En tu caso, qué visualizas o qué, cómo marcas el éxito en un lanzamiento o al menos en este último lanzamiento, más allá de solamente ver los números? Más allá de solamente ver los números. Bueno, es muy interesante porque yo creo que es muy cierto que cuando uno lanza un material, más aún cuando es un EP, un álbum, o sea, realmente es como un parto, ¿verdad? Entonces, es como dar vida. Entonces yo creo que ese es el éxito, o sea, como que nosotros cuando hacemos música, nosotros damos vida,
al mundo también. Entonces yo creo que por eso es exitoso. O sea, como que esta luz como que tiene la música y el arte de manera natural, ese es el éxito. O sea, eso es lo que se supone que hacemos, ¿verdad? Eh, y es eso. Es la respuesta más corta que he dado en la entrevista. Mira, y sé también que estás próxima ahí a empezar una gira. Justo te quería preguntar, ¿qué rol juega en sí las giras y presentarte en vivo para el crecimiento de tu proyecto? Uy, es demasiado fundamental. De hecho, este, creo que siempre he pensado que la música tiene como este, estas tres aristas, es como un triángulo, ¿verdad? Que es como donde nosotros, pues nos formamos, donde nosotros creamos, ¿verdad? Formamos, creamos música, luego nos metemos a grabar, ¿verdad? Y luego nos vamos al escenario a presentar eso que grabamos o creamos, ¿verdad? Entonces esas son las tres como grandes venas de la música. Y cada una lleva tanto trabajo desarrollarla, o sea, cada una por sí misma es una carrera. O sea, lleva como el mismo nivel de profundidad. O sea, como que puedes profundizar y profundizar y profundizar. Em, entonces yo creo que esa parte es como muy interesante porque hoy en día siento que a veces sabemos muchos artistas que lanzamos música, pero no tenemos a veces este chance de presentarnos tanto y es una parte que es como, em, o sea, como que te puedes sentir un poco atascado, porque es como de, si la música no se toca en vivo, entonces ¿en dónde quedó? O sea, la música es vibración, también es la vibración de compartir en directo con la gente, porque la vibración de la música grabada no es la misma vibración de la música en vivo, ya es otro tipo de vibración, o sea, ya es en vivo, es la vida real, ¿verdad? El disco no es la vida real, el concierto es la vida real. Em, Entonces, me parece súper importante que los músicos nos enfrentemos a la vida real de la música, porque hoy en día vivimos en un mundo muy virtual, pero ese no es el mundo real. Y yo creo que la música en vivo tiene más poder de transformar a la gente, más, porque además se genera esta comuniones donde todos, a pesar de que no nos conocemos y que pensamos diferente, nos juntamos en un mismo lugar, nos metemos ahí, no sé, en un venue ahí y nada más estamos conectados con la música, ¿verdad? Entonces esa parte es como muy necesaria, creo yo. Como te dije, son como tres grandes venas y creo que cada una es más importante que la otra, ¿verdad? Y me hace mucha ilusión porque este año, este, bueno, ya estamos haciendo una gira a lo largo de los próximos 6 meses, em, presentando el álbum. Voy a estar compartiendo también con un artista que se llama Kenny Barahona, donde los dos vamos a estar compartiendo conciertos, donde estamos presentando la música de nuestros últimos lanzamientos. Entonces eso está como súper, no digo chiva, es que en Costa Rica se dice chiva, pero va a estar súper lindo, digamos. Sí. Te agradezco mucho ahí por compartir eso. Bueno, Melanie, ya casi estamos llegando al final del episodio. Yo quiero aprovechar esta última partecita aquí del episodio para hablar en sí un poco del tema del dinero en sí, que para un artista. Yo creo que es un tema que a veces es para algunos artistas incluso hasta tabú, podemos decir. Yo te quería preguntar, Ajá. a lo largo de estos 10 años de trayectoria, ¿cómo consideras que ha cambiado tu relación y tu forma de ver el dinero como artista y la inversión en sí después de tantos años en la industria?
Sí, de hecho, definitivamente, em, creo yo que cuando más vas creciendo, empezás a de repente ser más estratégico o hacer movidas más inteligentes, se puede decir. Es muy normal que al inicio de la carrera uno a veces cometa un par de, bueno, no son errores, es como parte de aprender, ¿verdad? Pero es muy normal como hacer a veces inversiones en videoclips cuando estás empezando la carrera pensando que de repente eso te va a dar, ¿verdad? Bueno, puede ser. O sea, es que también estoy diciendo que nada está escrito en piedra, todos los caminos son diferentes, pero hay una parte muy interesante cuando nosotros como artistas, cada vez que nosotros invertimos algún dinero, ya sea en audiovisual, en un álbum, en publicidad, en lo que sea que invirtamos, forma parte de la apuesta de la música, porque nosotros como músicos vivimos en una apuesta constante. Nosotros estamos apostando por nuestros proyectos cada vez que invertimos dinero, ¿verdad? Entonces, resulta que también hay que tener claro que hay inversiones y es muy normal. Los grandes empresarios al inicio hacen grandes inversiones que ven hasta el tiempo, ¿verdad? Pero un día vieras que estaba viendo un reel que me llamó mucho la atención y me caló mucho porque era una chica que hablaba de que a veces cometemos este error de que estamos iniciando nuestra carrera en lo que sea y le pedimos a nuestra carrera, le exigimos como si fuera ya un adulto y aún es un bebé, ¿verdad? Y a veces estamos iniciando nuestro proyecto es un bebito aún y nos enojamos con el proyecto porque resulta que no camina, que no hace la tarea, y es un bebé. Esta chica que vi en el reel hablaba de que al bebé vos le das todo porque él aún no puede dar nada, ¿verdad? Y eso como que es muy interesante porque nosotros tenemos un bebé que crece lento, por lo general. El arte crece lento, es una artesanía, ¿verdad? Entonces sí, le invertís dinero, pero también el dinero no necesariamente es el que te hace a vos evolucionar artísticamente. Ese es un trabajo que no te puedes brincar. Te toca vivir la vida y te toca equivocarte y te toca mejorar como artista y cantar mejor y tocar mejor y hacer más conciertos y grabar más canciones y hacer mejores canciones. Em, entonces, o sea, como retomando, definitivamente es como una evolución y o sea, nosotros como seres humanos llevamos demasiados cientos de años evolucionando, entonces tampoco podemos pretender que a veces un proyecto que es un bebé nada más de la noche a la mañana crezca, que como dije, puede suceder, ¿verdad? Porque ahora hay herramientas que pues generan ese tipo de impactos inesperados, pero no podemos tampoco pensar que a todos nos va a tocar tener ese crecimiento como la espuma inesperado también. Entonces, es eso, tal vez como lo que tengo que decir. Ay, no sé si mis respuestas son demasiado largas, es que... No, para nada. Yo te dije que aquí estás en el lugar indicado para desarrollar Y luego, y Carlos, y dejarte llevar. editando, toda la mitad, toda la mitad. Melanie, yo te quería preguntar, ¿qué cosas consideras que priorizas financieramente hoy en día como artista que antes no hacías o no entendías? Sí, mira, no hacía y no entendía porque tampoco la información existía tanto, entonces también a este punto como que hay cosas que antes me peleaba mucho, ¿verdad? Bueno, a veces todavía me peleo, o sea, esa es la realidad, a veces ando conflictuada con todo, pero digamos como que definitivamente es como importante la creación, obviamente, de la obra, pero es también vital toda la parte de la promoción, ¿verdad? Y eso, bueno, yo creo que en muchas páginas podemos encontrar esto de que le invertimos como todo al material, pero resulta que ya luego llegó el momento del lanzamiento y no tenemos como de repente promover por lo menos un poco, ¿verdad? Ese material. Entonces yo creo que eso yo creo que es inteligente hoy en día
es una prueba y un error, no siempre a veces donde haces ese tipo de inversiones de publicidad o de varias como herramientas que existen, necesariamente vas a exactamente generar el resultado que estás esperando, pero también es como que vas conociendo cuáles son los lugares que pueden coincidir mejor con la música que haces, porque no todos los lugares son para todos los artistas, ¿verdad? Y eso es súper importante, porque si no vas a vivir frustrado como toda la vida y sintiéndote como que no cabes en ningún lugar. No es que no cabes en ningún lugar, es que tal vez estás tocando la puerta en los lugares que no empatan con lo que vos sos. Entonces también hasta eso, ¿verdad? Sabemos que existen estilos musicales que han tenido como más desarrollo, por lo menos en la región, entonces hay como herramientas como que ya se sabe a dónde ir, pero cuando estás haciendo estilos, bueno, en lo personal yo me enfrento a eso. Soy una solista de indie pop con influencias de soul R&B en español. Entonces, Melanie, habíamos tenido un pequeño problema aquí con la conexión, pero ya estamos de vuelta. Justo nos estabas ahí terminando de responder toda esta cuestión que te preguntaba de las prioridades financieras para un artista hoy en día. Nos estabas terminando de comentar ahí todo el tema de la promoción que me parece bastante relevante. Ya, como te decía, estamos aquí en el final de este episodio. Aquí ya en el podcast, como bien sabrás, tenemos la ya tradición de pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final. Yo te quería preguntar para cerrar este episodio, ¿qué te gustaría decirle a otro artista que lleve años en activo, pero a lo mejor siente que todavía no, su proyecto no ha logrado llegar al siguiente nivel? ¿Qué te gustaría decirle a ese artista, a ese o a esa artista? sí, creo que, bueno, basándome un poco en lo que estuvimos hablando anteriormente, em, a veces como que nada más queremos como tirar la toalla, ¿verdad? Pero creo que definitivamente a veces lo que tenemos que hacer es tal vez movimientos más estratégicos o como repensar una mejor manera de movilizar nuestra carrera, ¿verdad? Em, a veces lo que necesitamos son ajustes y mejor estrategia, ¿verdad? Para poder generar ese siguiente salto, porque puede ser que ya lograste como toda esta etapa que yo creo que es una de las más difíciles, que es a veces encontrar una identidad, un desarrollo musical, hasta un desarrollo escénico, y estás justamente llegando a ese nivel de madurez y es donde puede ser que sea el momento donde puedes acceder a esas oportunidades que tanto estabas esperando. Puede ser que todo el camino anterior era un proceso de evolución y formación que requerías para poder llegar a ese momento al que querías llevar tu carrera. Entonces, a veces, precisamente eso, empezamos tratando nuestra carrera como si ya fuera un bebé grande, ¿no? Es un bebé, tenés que darle todo y eso requiere paciencia, ¿verdad? Eh, y eso, o sea, como que creo que tal vez hay que tener un poquito más de aguante también. Em, ahora, no es que están obligados a hacerlo, ¿verdad? O sea, si usted siente que ya eso no se vuelve sostenible a nivel mental, a nivel económico, etcétera, pues obviamente es comprensible, ¿verdad? Pero a veces creo yo que si estás de lleno en esa carrera, a veces es tiempo también y encontrar las posibilidades correctas para tu proyecto. Y es eso, no es un consejo corto, pero a veces es eso, como tener un poquito más de aguante, creo yo. Mira, te agradezco muchísimo esa reflexión final. Como te decía, aquí estamos en el final del episodio. Te agradezco muchísimo. Ha sido genial tenerte de vuelta aquí en el podcast y poder platicar contigo. No sé si querés agregar algo antes de dar por finalizado el episodio. Sí, bueno, primero agradecerte demasiado, me encantó todas las preguntas, me pusiste así como a pensar. em,
Y no, y también buenísimo, porque yo creo que todas estas reflexiones de artista a artista son muy importantes, creo yo, porque a veces uno se siente como un poco solo, pero realmente todos estamos pasando por procesos similares en nuestra carrera. Entonces, por lo menos uno se siente como comprendido, ¿verdad? En ciertos aspectos y espero como haberles dado ideas o haberlos alentado también a seguir creando y seguir con su carrera. Y pues nada, que también los invito a, a ser parte de mi proyecto, escuchando mis canciones, mi nuevo álbum. Y bueno, siempre en mis redes me gusta compartir algunas reflexiones también alrededor de mi música y pues me encantaría también conocerlos a todos los que nos estén viendo en este capítulo. Te agradezco muchísimo y aprovecho a mencionarle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que sepan que en la descripción de este episodio van a poder encontrar las redes de Melanie para que la vayan a seguir, vayan a escuchar su música y estén atentos allá a cualquier nuevo lanzamiento o cualquier sorpresa que nos tenga preparada. Así que bueno, Melanie, te deseo la mejor de las suertes, te mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica y quiero aprovechar, antes de terminar este episodio, para nuevamente invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recuerdo que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que el podcast pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo a más invitados. Y también recordarles que todas las semanas tenemos nuevos episodios y nuevos invitados, así que activen las notificaciones y estén pendientes para no perderse ninguno de estos y nos estamos viendo. Hasta la próxima.